agradecidos con el Señor de poder reunirnos en esta mañana. Y hoy regresamos al Evangelio de Mateo. La semana pasada, obviamente, domingo especial, recordamos la resurrección de Cristo, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y también al resucitar. Y el día de hoy regresamos a Mateo 5, estamos en el Sermón del Monte. Recordarán que el Sermón del Monte abarca capítulo 5 al capítulo 7, y durante estas semanas hemos estado tomando el inicio del Sermón del Monte, que inicia con las bienaventuranzas, que quiere decir alguien que es afortunado, alguien que es favorecido por el Señor. Son, en mi opinión, las traducciones mejores. No es tanto ser feliz, es más que nada el afortunado de parte de Dios. Y hemos visto varias bienaventuranzas. En sí, ahorita estamos en la sección donde las bienaventuranzas cambian, donde las primeras 4 en sí se enfocan más en nuestra relación con Dios. Estas últimas 3 son enfocadas en la relación de acción. El verso 7 habla del misericordioso, que es una bienaventuranza de acción. El verso 8 de los de limpio de corazón, que es una bienaventuranza de acción. Y el día de hoy veremos casi la última bienaventuranza, la séptima, que se encuentra en el verso 9. Y para ello voy a pedir que se ponga de pie y simplemente vamos a leer Mateo 5, verso 9. Estoy leyendo yo de la Reina Valera. La palabra del Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esa es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Hemos visto que al pensar en el reino, Mateo se trata del reino de Jesús. Y los judíos en el tiempo de Jesús tenían una idea de lo que es el Mesías, tenían una idea de lo que él iba a hacer, y tenían ciertas expectativas. Y desde el inicio del Evangelio de Mateo, Jesús está volteando al revés las expectativas de estos judíos, de estos creyentes, esperando al Mesías. Y específicamente las bienaventuranzas hacen eso. ¿Cómo que el reino es del pobre de espíritu? ¿Cómo que el reino es de los misericordiosos? ¿Cómo que el reino es de los limpios de corazón? Y entramos aquí a, tal vez de todas las bienaventuranzas, la más chocante para los judíos, que tienen expectativas y tienen ya en su mente una idea de lo que va a ser el Mesías. Y específicamente porque lo que vemos aquí es que el reino, los discípulos del reino son pacificadores. Ahora recordarán que al inicio de las bienaventuranzas establecimos que el mensaje es ¿para quién? Para los discípulos, para aquellos que siguen a Jesús. Pero no se refiere a los 12, se refiere a los seguidores, a los oyentes. Aquí en esta audiencia hay más que 12 personas. Son los seguidores de Cristo. Y probablemente entre ellos hay personas que habían sido en una ocasión enseñados por saduceos o fariseos, que habían sido enseñados por los esenes o por los celotes. Y esto es lo interesante aquí. Porque aún uno de los discípulos de Jesús se llama Simón el celote. Le llaman así para hacer la distinción con Simón Pedro. O sea, hay una distinción. Aún algunos teólogos creen que Judas tal vez también fue un celote. Era una secta de las sectas judías. Pero esto es lo interesante. Este grupo eran fanáticos. Eran personas que tenían un gran énfasis en la ley, específicamente en los primeros 5 libros de la Biblia. Eran personas que ansiosamente esperaban al Mesías, pero ellos se distinguen al resto en esta manera. Recordarán que en el tiempo de Jesús, Israel está ocupado por el Imperio Romano. Y esta es la distinción.
los saduceos y los fariseos aceptan la ocupación romana. Los fariseos dicen, está bien, nosotros vamos a seguir viviendo, tratando de obedecer la ley, agregan a la ley, vamos a aprender mucho más de ellos a través de esta sección del Sermón del Monte. Los saduceos eran igual, un grupo más en la política, un grupo más rico, pero ellos dicen, yo estoy bien que Roma nos ocupe, estoy bien que el emperador sea el dueño o el gobernante, yo no tengo ningún problema siempre y cuando no toquen mi dinero, no toquen mi estatus, y no lo tocaban, y por eso los saduceos decían, estamos bien. Los essenes decían, no estamos bien, y por eso ellos se fueron al desierto y establecieron su propia comunidad, y era su manera de decir, Roma no es nuestro rey, nosotros tenemos nuestro propio gobierno aquí en el desierto. Pero luego está este grupo. Los celotes no eran personas que simplemente estaban de acuerdo con Roma, y no eran personas que miraban el simple hecho de escaparse de Roma y establecer su propia comunidad en el desierto. No. Estas personas tienen la idea de que el rey Mesías viene a conquistar, y nosotros vamos a ayudarle. Ellos creían en violencia política. Ellos creían que era, para usar términos cristianos, pero era bíblico o judaico el oponerse al sistema y el gobierno romano. Es más, este grupo es del grupo que va a incitar en el futuro la guerra judeo-romana de los años 66 al año 70 después de Cristo, que es el tiempo donde el templo vuelve a ser destruido, y esta vez completamente destruido. Este grupo cree en violencia. Ahora imagínate, un grupo que cree en violencia, que cree que el Mesías viene a incitar violencia, que creen que para tomar control del reino o establecer el reino se requiere violencia. Y aquí viene Jesús y dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Notan el dilema en esta mañana de estos oyentes, de estas personas? Y Mateo 5:9 en sí nos va a dar 3 marcas de un pacificador, y también nos muestra la promesa de ser hijos de Dios. Yo quiero que veamos estas 3 marcas. El verso 9 dice de nuevo, bienaventurados los pacificadores, afortunados, favorecidos por Dios, los pacificadores. Esta palabra en griego es una palabra compuesta por 2 palabras. Una es eirene, que significa paz, y la otra es poeo, que es hacer. Y la idea es hacer paz. El diccionario bíblico griego y arameo lo pone de esta manera. Esta palabra significa reconciliar a 2 personas en desacuerdo o oposición, es decir, hacer paz. Ahora, este es el dilema, porque en nuestra comunidad, en nuestro mundo, escuchamos mucho paz. Hermanos, es una palabra muy popular en nuestro mundo. Tenemos que tener paz mental, paz en mi interior. El mundo busca paz. Paz interior. Tengo niños, o a veces se me vienen escenas de películas de niño, y al yo estudiar esto en estos días, paz, tranquilidad interior, se me vino la escena de Shifu. Es no sé ni qué animal es, pero parece ratoncito, un animal en la película Kung Fu Panda, y hay una escena donde él está ahí y está sentado, y velitas, y todos quieren esa paz, y inner peace en inglés, paz por dentro, paz por dentro, paz por dentro, y luego hay un montón de ruido, y él, inner peace, y muchos creen que esto es lo que se refiere aquí, de simplemente una paz interior. Pero no es lo que el texto nos está enseñando. Por otro lado, el mundo también habla mucho de paz exterior. Y a esto me refiero de una paz mundial. De un mundo donde
nadie, donde no hay guerras, donde no hay pleitos, donde no hay conflictos. Y aunque es ideal ese mundo, no es lo que se refiere aquí tampoco. Jesús no está hablando de una paz externa donde nunca hay pleito y conflicto. La idea, hermanos, de este pasaje viene de shalom. Viene de la palabra hebrea shalom, que es paz. Yo sé que algunos tal vez han escuchado a judíos que se saludan ahí, shalom, shalom, aún si una vez de niño fue a una iglesia cristiana, pero que creían mucho en guardar la ley y celebrar las fiestas judaicas, y los hermanos, en vez de decir, por ejemplo aquí, bendiciones, o Dios te bendiga, o en el mundo pentecostal, estoy en victoria en Cristo Jesús, o lo que sea, ellos se saludaban shalom, y yo entraba de niño, shalom, y yo, ¿qué es eso? No sabía qué era eso. Pero la idea viene de shalom, que es, la idea de esta palabra es plenitud o paz total, que tiene que ver con paz alrededor de mí, o sea, alrededor de mis relaciones, en mi diario vivir, que yo siempre busque hacer paz. Es establecer paz comunitaria, establecer reconciliación y unidad. Esa es la idea de shalom, y es lo que el texto nos llama a hacer. La idea, para decirlo de otra manera, no es que no va a haber conflicto. La idea del pasaje es, cuando hay conflicto, yo busco la paz. Hay 3 características de paz. Número 1, y este es el fundamento de por qué el discípulo busca hacer paz: Cristo nos da paz con el Padre. Ahora, hermanos, yo sé que estas últimas semanas como que el patrón de cada sermón es el mismo. Iniciamos con Cristo para luego hablar de nosotros, pero hermanos, es la idea del texto, de que mi fundamento para tener paz o hacer paz viene del hecho de que yo entiendo de que Cristo ha dado la paz que yo no pude dar a mí mismo. Y el corazón detrás del pacificador está ligado o está fundamentado en el evangelio mismo. Aquel que disminuye el evangelio va a disminuir ser pacificador. Aquel que disminuye el evangelio va a disminuir el ser misericordioso. Aquel que disminuye el evangelio va a disminuir ser limpio de corazón. ¿A qué me refiero de que Cristo nos da paz con el Padre? Tú y yo tenemos que recordar que en nuestro pecado, y todos somos pecadores por el pecado de Adán y Eva, en nuestro pecado, tú y yo no simplemente estamos en lugares opuestos a Dios. No, la idea es que el pecado mismo me hace enemigo de Dios. Yo soy su enemigo en mi pecado. I'm an enemy of God. Y aún la Biblia misma usa ese lenguaje. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, o sea, éramos enemigos, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y ahí está, claro. Yo era enemigo de Dios, pero alguien vino y hizo paz entre mi relación con Dios. ¿Por qué era yo enemigo de Dios? Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división, traducción, han hecho enemistad entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo era enemigo de Dios en mi pecado. Mi pecado causó una división entre yo y Dios. ¿Y cuándo pecamos? Desde que nacemos. Esto lo hemos establecido una y otra vez porque la Biblia lo establece. Esto significa que yo estaba en enemistad con Dios, era enemigo con Dios. Y aquí está lo interesante. Esta palabra en la forma de verbo solo aparece 2 veces en la Biblia. Aquí en el verso 9. Y el otro pasaje donde esta palabra pacificadores aparece es en Colosenses 1:20. Se lo voy a leer. Dice, y por medio de él, hablando de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas,
así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos. Y aquí está la palabra, haciendo la paz o siendo pacificador mediante la sangre de su cruz. Ahora yo sé que hay un sobreénfasis en la justificación de Cristo. Pero este es exactamente lo que el texto nos está recordando. De que yo era enemigo de Dios. Y hermanos, ¿cuál es el temor más grande del mundo? No es la Llorona. No es el duende que anda por ahí en los ríos de México y Centroamérica, porque cada uno tiene su historia de duende. No es aún el mundo de demonios y Satanás. ¿Cuál es el temor mayor, o debería ser nuestro temor mayor? De que yo muera sin Cristo y que reciba toda la ira de Dios. Hermanos, that's a scary thought. Eso es un pensar atemorizante. Pero gracias a Dios que Él hizo paz con nosotros a través de Cristo, mediante la sangre de cruz. Y esta es la idea de la paz, que Él reconcilió. Ahora, esto es muy importante entender. No es simplemente que nos perdonó. Ustedes saben, algunos que dicen, te perdono, pero no te soporto. Te perdono, pero hello, adiós, y todo bien distante. No. No simplemente nos perdonó, nos reconcilió. No es simplemente que Cristo al morir hace que el Padre ahora nos aguante y nos soporte. No, es que ahora fuimos de enemigos a hijos. Ahorita lo vamos a ver. De que fuimos de estar en oposición a poder tener una relación con el Padre. Cristo restaura esta relación. Cristo nos da paz con el Padre. Y cada vez que yo quiera en mi carne, y van a ser muchas veces, de yo no mantener la paz, de yo no tratar de buscar la paz con otros, de yo simplemente querer seguir peleando y justificando mi ira porque mi papá me hizo esto, o mi mamá me abandonó, o porque tuve que pasar. Cuando yo quiero justificar mi ira, mi enojo, mi rencor, recuerdo, no, Cristo nos reconcilió y por lo tanto yo también debo ser una persona que busca hacer paz. Pero hermanos, este es nuestro fundamento. Si buscamos hacer la paz que el mundo ofrece, siempre va a ser centrada en mis pensares y en mis emociones. Si buscamos hacer la paz que la cultura ofrece, siempre va a venir de un modo erróneo. Pero cuando buscamos hacer la paz que Cristo hace, ¿merecíamos paz? Claro que no. ¿Merecíamos ser redimidos? Claro que no. Pero este es el fundamento. Este es el corazón de todo aquel que desea ser pacificador. Es el evangelio mismo. De que Cristo ha reconciliado mi relación con el Padre. Y por lo tanto, yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia. Yo puedo acercarme al Padre. Número 1, la marca del pacificador es entender que Cristo nos da paz con el Padre. Y por lo tanto, si Cristo nos da paz con el Padre, segunda marca es nosotros somos embajadores de paz. Ahora, antes de entrar a lo que yo diría viene lo bueno, tenemos que entender este principio, porque sé que muchos de nosotros, especialmente los que les gusta mucho la aplicación, la idea de, ok, ¿qué habla este texto para mí hoy en día? Queremos simplemente brincar a la relación entre yo y otras personas. Y el texto habla de esto. Pero antes de ello, tenemos que recordar que tú y yo somos embajadores de paz a un mundo que está perdido. De que hay un mundo que no conoce esta paz,
que hay un mundo que no sabe lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por lo tanto, la segunda marca de un pacificador es que reconoce que ellas son embajadores de paz. Para explicarlo de esta manera, a veces el gobierno estadounidense no siempre va al presidente o el vicepresidente. A veces es necesario enviar a un embajador que vaya representando a la nación, tratando de lidiar con asuntos entre países. Y esa es la idea aquí, que nosotros somos embajadores de paz. ¿En qué sentido? Segunda de Corintios 5:20 dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo, o sea, representantes de Cristo, como si Dios rogase, note la frase aquí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, yo sé que la palabra rogar suena mucho como que alguien está, pues sí, rogando, obvio, ¿verdad? Pero no es la idea, no es como que, oh, por favor, por favor, por favor. No es la idea aquí. La idea aquí es que hablamos o predicamos con intensidad, como si Dios estuviera dando el mensaje por medio de nosotros. ¿Y cuál es nuestro mensaje? Reconciliaos con Dios. Hermanos, si yo entiendo que en Cristo he sido reconciliado con Dios, mi único anhelo es que otros también sean reconciliados con Dios. Y aquellos que no han escuchado, nuestro deber es ser embajadores que hacen paz. Ahora, ¿cómo hacemos paz? ¿Forzamos? ¿Ponemos pistolas en la cabeza y decimos reconcíliate con Dios? Detronamos gobiernos. No me gusta el partido demócrata o me cae mal Trump, pues vamos a acabar con él y salimos todos aquí. No justicia, no paz. No justicia, no. ¿Cuál es nuestro mensaje? Isaías 52:7: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, de que él publica salvación, del que dice a Sión, tú Dios reina. Nuestro mensaje de paz es el evangelio mismo, de que como embajadores que hemos recibido la paz, el pacificador entiende que yo soy embajador de la paz. Cristo me ha salvado, me ha redimido, me ha reconciliado con Dios, y por lo tanto yo soy un embajador que va al mundo y predica este mismo mensaje de paz. Y en nuestro mundo se requiere mucho que nosotros hoy en día más que nada salgamos y prediquemos el evangelio. A veces se escucha mucho hablar, queremos avivamiento y campañas de avivamiento. Y hermanos, yo no estoy en contra del avivamiento, pero todo avivamiento histórico a través de la historia de la iglesia no fue hecho por campañas. No fue algo que fue manufacturado, que fue hecho por el hombre. Todo avivamiento inicia con personas que fueron a lugares donde la gente estaba fría al evangelio, donde la congregación misma estaba fría al evangelio, y lo único que hicieron fueron y anunciaron el evangelio. Desde Edwards a Whitefield, desde la Reforma, el deseo de regresar a las Escrituras. Todo avivamiento inicia con una voz en el desierto que simplemente da este mensaje de paz. Que nuestra vida termine como uno de los héroes de la fe, David Livingstone. Fue un misionero que la mayor parte de su vida fue a África. Y lo que me encanta de su historia es que cuando él fue enterrado en Chipundo, Zambia, es un lugar en África, lo que me interesa a mí, o lo más interesante a mí de su vida es su fin. Porque los mismos africanos le cortaron, o sea, abrieron su pecho, le sacaron su corazón
y enterraron su corazón en África y luego enviaron su cuerpo a Inglaterra, en Westminster Abbey, donde él fue sepultado. Pero lo hicieron con esto en mente, de que el corazón de David Livingstone era un corazón para África. Y por eso dijeron, el corazón se queda aquí, el cuerpo se va allá. Pero ¿cuál era su corazón? Su corazón era ser un embajador. Era ir a las regiones y los lugares donde el evangelio no es conocido. Y ahora noten el fluir. Cristo nos da paz con nosotros y el Padre, y por lo tanto mi única respuesta a esa paz, número uno es, o en este caso la segunda marca de un pacificador, es ser un embajador. Lo más amoroso que tú y yo podemos hacer es decirle a un mundo que está en enemistad con Dios que hay una solución para su enemistad, y es predicar el evangelio. Reconocemos la paz que Cristo nos da con el Padre y somos embajadores de paz. Y marca número 3 de un pacificador: hacemos paz con los demás. Tú y yo somos llamados a hacer paz el uno con el otro. Ve conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 15. Es importante entender la idea de lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 15. Noten: y la paz de Dios gobierne en vuestros ¿qué? Corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora, quise pasar aquí un tiempo porque normalmente este verso se lee de esta manera: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Al inicio dije que hay una paz interior que el mundo busca, que es, dame paz, quiero paz mental, quiero tranquilidad en mi ser. El mundo busca una paz externa, que ya no haya guerras y todo lo demás. Pero en el mundo cristiano también tenemos una mala interpretación de la paz, que es una paz sobrenatural. Ahora, quiero ser muy cuidadoso aquí, porque no estoy diciendo que es malo hablar de esta manera, pero muchos de nosotros a veces, por ejemplo, se hace un llamado, necesitamos servidores. Y hay personas que dicen, bueno, yo necesito sentir que Dios me dé ¿qué? Paz. Yo quiero una confirmación. Dios, si tú le dices al árbol que me hable, así como en El Rey de los Anillos, donde los árboles hablan, si el árbol de mi casa me habla y me confirma que yo debo hacer esto, entonces voy a tener paz. Ahora, no estoy diciendo que es incorrecto orar por paz. No estoy diciendo que es incorrecto pedir confirmación para el Señor en ciertas decisiones. Pero lo que quiero aclarar es que este pasaje no está abogando por esta idea o este lenguaje de yo lo hice porque sentí paz en mi corazón. Porque, hermanos, van a haber días donde yo no voy a sentir paz en mi corazón, y sin embargo la palabra me llama a hacer ¿qué? Ciertas cosas. Sienta paz o no sienta paz. Andy Naselli estuvo aquí con nosotros hace tal vez un mes en Calvary. Él acaba de escribir un libro que se llama La voluntad de Dios y las decisiones. Está gratis en Google. Googleelo, lo puede leer. Ni es libros, honestamente es un folleto, un librito que usted puede leer tal vez en un día, 2 días, si es como yo que le cuesta leer. Pero el argumento de él es simplemente esto, de que no podemos medir la vida cristiana con estos sentimientos de paz sobrenatural, porque hay cosas que la Biblia nos llama a hacer que simplemente es su voluntad.
Ir a las naciones y hacer discípulos, sienta paz o no sienta paz, es un llamado que Dios nos da a todo. Predicar el evangelio, sienta paz o no sienta paz, es un llamado que Dios nos da a todos. Y la idea aquí cuando dice que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, de nuevo, no es esta idea de una paz sobrenatural. La idea es que así como Cristo, por eso es el fundamento, nos ha dado paz con Dios al hacer reconciliación. A esa paz nosotros fuimos ¿qué? Llamados. De que así como Cristo reconcilia el conflicto entre yo y Dios, yo he sido llamado a ser un pacificador que reconcilia a dos personas en desacuerdo, en oposición, en pleito. Ok, tal vez muy académico. Déjeme ponerlo de esta manera. En la prepa, los que fueron a escuela pública van a recordar mucho de esto, pero yo fui a escuela pública donde casi todos los días hay peleas, y no me refiero a argumentos, o sea, peleas de UFC, o sea, de UFC, o sea, de trancazos, de que se van a pegar, se van a pelear, peleas así, y las más fuertes eran cuando eran dos chicas, o sea, agarradera de pelo, y fue una escuela donde muchos eran afroamericanos, entonces hasta se les caían las extensiones que usan, las uñas, o sea, increíble la escena. Pero esto es lo interesante. A veces el pleito iniciaba con dos personas argumentando, o sea, wow, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? Tú primero, yo primero, tú, o sea, y luego hay el chavito de atrás, que en vez de ser pacificador, está incitando la pelea. O sea, vas a dejar que diga eso de tu mamá, no, si fuera yo, ya le hubiera dado. Y de repente, por incitar, de repente la persona dice, no, pues sí, es cierto, y empieza a pelear. Ahora, eso es la prepa donde yo crecí, gracias a Dios nunca me corretearon algunas veces, pero nunca peleé con nadie. Son historias de jóvenes, un día les cuento. Pero lo triste es cuando personas actúan así en la iglesia. De que escuchan de dos personas en conflicto y la respuesta es, no, sí, claro. No, pues tú tienes la razón. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que no te saludó el pastor? No, sí, está mal. O sea, ¿cómo es posible que te vio y los ojos, decimos en inglés, they rolled their eyes, no sé cómo dicen en español, pero los ojos dieron vuelta, o sea, y te vio mal? ¿Cómo es posible que te habló de esa manera el director de cierto ministerio? Y en vez de buscar la paz, nosotros incitamos a veces la paz, que en matrimonios, no te perdono. Vete a dormir al sofá, a veces es necesario, pero el punto aquí es que hay personas día tras día, y en vez de buscar la paz, no, yo me enojo y sigo enojado. Y no, es que mi suegra hace muchos años me ofendió y ya no busco la paz con ella. Pero ese es el punto, por eso dije el fundamento. Una cosa es entender teológicamente, Cristo nos ha dado paz con el Padre. Y otra cosa es seguir ese mismo modelo y ser pacificadores que buscan la paz. Que a veces yo tengo que buscar la paz con otro, que a veces yo tengo que ser esa persona en el medio que busca la paz. Y este es el dilema de nuevo. Que hay muchos, no voy a decir el programa, pero había un show donde alguien decía el metido. Y el punto era que él se metía en las conversaciones y hacía gente enojar. Si nunca lo ha visto, no lo vea porque no es cristiano. Pero hay muchos que son metiches, pero de una manera incorrecta, que se meten en todo para buscar más el pleito. Pero lo que la palabra del Señor nos manda, lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 5:9 es sí, métete en los asuntos, pero no para echarle más leña al fuego, sino métete en los asuntos para buscar la paz. ¿Qué es hacer paz? No es simplemente dar el mensaje del evangelio, pero es buscar la paz entre hermanos para establecer reconciliación.
note lo que estoy diciendo. No es para que hermanos ahora puedan soportarse en la iglesia. No es para que hermanos mínimo puedan saludarse en la iglesia. No, no, no. Es para que puedan establecer reconciliación. De así como el Padre fuimos de enemigos a hijos. Este es el pensar. Ahora, yo entiendo que a veces no toda relación puede llegar a la relación que antes fue, pero de nuevo, nuestra idea o la idea del pasaje es mantener la paz. Sinclair Ferguson, me encanta esta frase, dice: la paz es el árbitro que hace sonar el silbato ante cualquier acción fuera del lugar. So, imagínate cuando en el fútbol ayer jugó, yo sé que jugó Barcelona con Real Madrid, los de Real Madrid no lloren ahorita, por favor, noté que perdieron, pero el árbitro, ¿qué hace? Él marca las faltas. Él marca cuando un jugador está fuera de lugar. Y este es el punto de Sinclair Ferguson, es que nosotros debemos ser ese silbato que dice: ¡hey, hey, hey! Recordemos, somos hermanos y hermanas en Cristo. Recordemos que Cristo ha restaurado nuestra relación con el Padre. Y si Él la ha restaurado, tú y yo debemos buscar la paz. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Estoy robando aquí a John Owen. ¿Qué significa que el Espíritu es el vínculo de la paz? Él da esta ilustración. Imagínate que estamos en la casa de alguien y están haciendo una fogata, o estamos en un campamento ahí en el bosque, a los que les gusta hacer el camping en el verano, y estamos haciendo una fogata, y vas tú al bosque y empiezas a recoger palos. El problema es que en el bosque hay palos de todo tipo y tamaño. O sea, algunos palos son más anchos, algunos son más altos, otros más cortos, otros más delgados. Y si agarras un montón, debido a los diferentes tamaños del palo, es difícil de cargarlos todos juntos. Pero si quieres evitar hacer viaje tras viaje tras viaje, puedes agarrar un montón de palos si los amarras todos juntos. Y esta es la idea de John Owen. Ese lazo que tú usas para amarrar a todos juntos, ese es el vínculo que es el Espíritu Santo. De que Cristo Jesús toma al cuerpo de Cristo, diferentes tamaños, algunos más anchitos que otros más flaquitos, algunos más altos, otros más chaparritos, diferentes personalidades, diferentes culturas. Aquí todos somos la mayoría hispanos, pero aún algunos de Centroamérica, de Sudamérica, otros que somos latinos, pero crecimos aquí. O sea, hay una diversidad de personalidad, diversidad de cómo hemos crecido. ¿Qué es lo que nos une? Es el Evangelio mismo, es el cordón del Espíritu Santo que nos une. Y esta es la ilustración que John Owen da. Aquel que no busca ser pacificador es como alguien que va cargando los palos, agarra una tijera y corta el lazo para que todo se caiga. Y hermanos, cuando tú y yo, en vez de buscar la paz, en vez de mantener el vínculo de la unidad, lo que estamos haciendo es estamos diciendo: yo quiero cortar, yo sé que no se puede, pero la idea es: prefiero cortar al Espíritu Santo, y en vez de que haya unidad en la congregación, lo que yo deseo es que haya caos. ¿Ven el dilema? ¿Ven el problema con esto? Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, y este es el punto que yo quiero que usted entienda. El pasaje promete conflicto. Lo voy a repetir. El pasaje no dice hay que evitar conflicto. El pasaje promete conflicto, y la idea es: bueno, lo voy a ignorar, y tal vez en 5 meses las cosas se aclaran y todo va a estar bien. No, no, no. La idea es hacer lo que Pablo hace en la carta a Filemón. ¿Recuerdan a la carta de Filemón? Creo que se predicó, ¿cierto? Hace unos meses, creo que antes de que yo llegara, se predicó la carta de Filemón. Y hay un personaje que se llama Onésimo.
Y Onésimo era esclavo de Filemón, huyó de Filemón y hay una discordia. ¿Y qué hace Pablo? Escribe una carta estableciendo paz, que cuando él regrese, recíbelo como un hermano. Pablo le dice, bueno, han pasado un par de tiempo, tal vez ya se le quitó la ira a Filemón y todo va a estar bien. No, Pablo se pone en el medio y dice, recíbelo como un hermano, trátalo en la humildad de Cristo, que haya unidad. Él no ignora el problema, él se mete dentro y establece una ¿qué? Reconciliación. Y de nuevo, ese es lo que nos llama el texto a ser pacificador, porque no se predica mucho en el Antiguo Testamento. Una historia más. Vaya conmigo a 1 Samuel 25. Quiero que salga de aquí entendiendo claramente lo que es ser pacificador. 1 Samuel, capítulo 25. Voy a iniciar del verso 4. Para darles contexto, Samuel acaba de morir. David quiere darle un honor a él y él reconoce que hay un varón que se llama Nabal, que por sí el nombre Nabal significa alguien que es, literalmente esa es la definición, no le nombre a su hijo Nabal, significa alguien que es insensato o tonto. Algunas esposas dicen hoy, pensé que el mío era el único así, no se crean. Pero el esposo de Abigail es Nabal, un hombre rico. Su nombre significa, en inglés sería foolish, pero alguien insensato, alguien tonto. Y ese es el punto. El verso 4 dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David a 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. De nuevo aquí, shalom, 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 shalom. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Entonces pregunta a tus criados y ellos lo dirán, hayan por tanto estos jóvenes gracia ante tus ojos, porque hemos venido en buen día, te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Básicamente lo que él está pidiendo es, dame algunas ovejas, quiero celebrar la muerte de Samuel, recordarla de una manera que le honra. Esta es la idea del texto. Ahora, note la respuesta en el verso 10. Vamos a ir brincando algunas cosas. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? En otras palabras, la pregunta es tonta porque sabía quién era David, era el rey. Pero ¿quién es David? Eso no es en conocer, el corazón es, ¿y quién se cree? ¿Quién es David para que yo le dé? O sea, ¿acaso es mi rey? Esa es la postura de Nabal aquí. Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? O sea, de nuevo, ¿quién es para quitarme a mí mis cosas? Esa es la respuesta de Nabal. Ahora noten lo que dice David. Brinquemos David responde de una manera donde el verso 13, él dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con él bagaje. En otras palabras, David dice, ok, él no quiere, yo he sido cariñoso con él, he dejado que sus hombres hagan su labor aquí, entonces lo vamos a matar. Esto es lo que David va a hacer. Él va con guerra. No quiso por las buenas, entonces vamos a ir y atacarlo. Y algo sucede. Verso 18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuervos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado y 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos.
Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encontrarlo. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y aquí es lo que quiero nomás simplemente brincar al verso 24 y 25. Abigail se encuentra con David, y esto es lo que ella hace. Se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. En otras palabras, su nombre significa tonto, y eso es lo que es. Él es tonto. Y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no había los jóvenes que tú enviaste. El punto aquí es: Abigail va, y donde va a haber contienda y pleito, ella se pone en la brecha y es una pacificadora. Busca la paz entre dos oponentes, aún muy similar a lo que Cristo Jesús hace. Toma la culpa, ella, de su esposo, y dice: yo pequé. Ella no pecó, pero toma la culpa para establecer la paz. Y de nuevo, repito, el pacificador es aquel que ve dos conflictos y hace exactamente lo que Cristo hizo. Así como Cristo vio el conflicto entre Dios y nosotros y se puso en la brecha y reconcilió esa relación, aquel que quiere ser pacificador hace lo mismo. Se mete en el conflicto de dos personas y no lo sigue incitando, sino que busca la paz. Eso es ser pacificador con los demás. Ahora la promesa, rápidamente. ¿Cuál es la promesa del pacificador? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora yo sé, usted dice: pero ¿acaso no todos somos hijos de Dios? O sea, la cultura dice: yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Todos somos hijos de Dios porque fuimos creados por Dios. Pero hermanos, no confundan el lenguaje bíblico. Todos somos creación de Dios, pero el mundo no todos son hijos e hijas de Dios. La idea aquí de este pasaje viene de Oseas 1:10, que en el Antiguo Testamento el remanente fiel de Israel eran llamados hijos de Dios. Les voy a leer solo la última parte. Esta es una promesa que Dios le da a Oseas. En el lugar donde se les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: soy hijos del Dios viviente. De que este remanente que se había permanecido fiel iba a ser llamado hijo de Dios. Y esta es la idea del texto, que los pacificadores son aquellos que están en Cristo. Son aquellos que son de Él. Son aquellos que en un tiempo eran enemigos de Dios, pero ahora hemos sido adoptados por el sacrificio de Cristo y somos hijos de Dios. Ian DeGoey dice: los pacificadores serán llamados hijos de Dios porque muestran la semejanza familiar. Y esto es lo que quiero que entendamos. ¿Tú has escuchado alguna vez a alguien decir: ese niño es igualito a su padre? O esa niña salió a la madre. O sea, se ven igual, actúan igual, es igualito a su papá. Esto es lo que el texto nos llama a nosotros. De que el mundo nos vea y diga: oh ese es hijo de Dios, ese es igual a su Padre Celestial. Ese que va a la iglesia, o ella que va a la iglesia, IBSJ, refleja exactamente la paz de Cristo. Es un pacificador igual a su Padre. Como Padre, así es el Hijo. Como el Padre, así es la hija. Esa es la idea de ser un pacificador. Seremos llamados hijos de Dios porque tú y yo reflejamos quién realmente es nuestro
Padre. Y si nuestro Padre es un pacificador, tú y yo debemos ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Termino con esto. Pastor Chuck Swindoll dice en su libro Simple Faith: los pacificadores liberan la tensión, no la intensifican. Los pacificadores buscan soluciones y no encuentran placer en las discusiones. Los pacificadores calman las aguas, no las agitan. Los pacificadores se esfuerzan por evitar que se produzca una ofensa, y si se ha producido, se esfuerzan por resolverla. Los pacificadores bajan la voz en lugar de alzarla. Los pacificadores generan más luz que calor. Benditas sean estas almas de gran corazón. Necesitamos más de ellos en las filas de la fe. Tenemos más que suficientes peleoneros, más que suficientes dispuestos a atacar. Lo que falta hoy en día son más pacificadores, que tienen el fundamento del Evangelio, que son embajadores del mensaje de paz y que mantienen la paz con los demás. Nuestra meta es buscar reconciliación, siendo pacificadores de Cristo mismo. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, porque reconocemos nuestras debilidades humanas, reconocemos nuestras deficiencias. Padre, ayúdanos a ser contraculturales y a ser aquellos que buscan hacer la paz. Así como tú nos adoptaste y nos has hecho hijos tuyos, ayúdanos, Dios, a reflejarte cada día más. Te doy gracias por esta iglesia y haz que nosotros seamos pacificadores de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.